Mi novia y sus amigas intentaron crear un sistema de castigos para que sus novios obedeciéramos, pero todos les dimos una lección. Todo comenzó de forma muy normal. Todos nos conocimos en la universidad. Éramos un grupo relativamente grande, pero muy unido. Estábamos yo, Donato, mi novia Itzel, y nuestras amigas Luz y Morgan, junto con sus respectivos novios. Durante años compartimos clases, trabajos en equipo, fines de semana, cumpleaños y reuniones improvisadas. No éramos perfectos, pero había confianza, estabilidad y una dinámica bastante sana. Las relaciones también parecían sólidas. Yo llevaba casi 3 años con Itzel. No teníamos una relación idealizada, pero sí madura, hablábamos los problemas, nos respetábamos y rara vez discutíamos en público. Lo mismo pasaba con los demás. Había diferencias, claro, pero nada fuera de lo común. Por eso el cambio fue tan desconcertante. Todo empezó de manera sutil, casi imperceptible. Primero noté que Itzel estaba más distante. No fría exactamente, pero menos presente. Antes solía escribirme durante el día, preguntarme cómo iba el trabajo o mandarme algún mensaje simple. De repente, pasaban horas sin respuesta. Si yo preguntaba si todo estaba bien, contestaba con monosílabos o decía que estaba ocupada. Luego, sin ninguna explicación, cambiaba completamente. Al día siguiente podía ser exageradamente cariñosa, mensajes largos, planes inesperados, halagos constantes. Era como si hubiera 2 versiones de ella alternándose sin previo aviso. Pensé que era estrés o algo personal, así que no dije nada. Hasta que empecé a notar que no era el único. Una noche, después de una reunión pequeña, me quedé hablando con los otros chicos, el novio de Luz y el novio de Morgan. La conversación empezó de forma casual, pero poco a poco se volvió incómodamente similar. ¿Ustedes también sienten que algo está raro?, pregunté, casi en broma, aunque ya tenía la sospecha. El novio de Luz suspiró antes de responder. Pensé que solo me pasaba a mí. Luz está diferente. Un día parece molesta por todo y al siguiente actúa como si nada hubiera pasado. Morgan está igual, dijo el otro. Ayer no me respondió en todo el día, y cuando le pregunté si estaba enojada, me dijo que no tenía por qué dar explicaciones. Nos miramos en silencio por unos segundos. ¿Desde cuándo notaron eso?, pregunté. Un par de semanas, respondió el novio de Luz. Al principio creí que era por el trabajo o algo personal. Yo también, dijo el de Morgan, pero luego empecé a notar que cuando estamos con ustedes, actúan casi igual. Como si siguieran un mismo patrón. Eso fue lo que me hizo ruido. No era solo un cambio individual. Era un comportamiento repetido, casi sincronizado. Empezamos a comparar detalles. Los cambios de humor, las respuestas cortantes, la manera en que de repente se mostraban muy afectuosas y luego completamente distantes. Incluso frases similares, como si hubieran ensayado ciertas respuestas. Ayer Morgan me dijo que necesitaba poner límites, comentó su novio. Nunca había usado esa expresión conmigo. Luz me dijo algo parecido, agregó el otro. Que estaba cansada de cargar con cosas que no le correspondían, pero no supo decirme cuáles. Yo tragué saliva. Itzel me dijo que estaba replanteándose la dinámica de la relación, dije. Tal cual esas palabras. Nos quedamos callados otra vez. No sonaba a coincidencia. A partir de ese momento, empezamos a prestar más atención. No para confrontarlas, sino para entender qué estaba pasando. Y cuanto más observábamos, más evidente se volvía que algo había cambiado entre ellas como grupo. Dejaron de convivir con nosotros como antes. Cuando salíamos todos juntos, ellas hablaban entre sí en voz baja, se apartaban para revisar el celular o se iban juntas al baño durante mucho tiempo. Antes eso pasaba de vez en cuando, pero ahora era constante. Una semana después de aquella charla, decidí hablar con Itzel directamente. No para acusarla, sino para entenderla. Pensé que, si había algo que le molestaba, lo mejor era hablarlo. La invité a tomar un café. Al principio todo fue normal, hasta que decidí tocar el tema.
Oye, le dije con calma, quería preguntarte algo. Últimamente te siento diferente. Más distante a veces, luego muy cariñosa, y luego otra vez fría. No sé si hay algo pasando o si hice algo mal. Itzel me miró durante unos segundos sin decir nada. Su expresión no era de tristeza ni de enojo, sino de algo que no le había visto antes. Una especie de seguridad rígida. No pasa nada, dijo finalmente. Simplemente estamos cambiando. ¿Estamos? Pregunté. ¿Te refieres a ti? Sonrió levemente. Digamos que por fin despertamos. No supe qué responder. Esa frase me dejó desconcertado. ¿Despertamos de qué? Pregunté. De ciertas dinámicas, respondió. Cosas que normalizamos demasiado tiempo. Intenté profundizar, pero cambió de tema. Pensé que quizás no era el momento y decidí no insistir. Sin embargo, a partir de ese día, su comportamiento cambió de forma más evidente. Itzel empezó a ser más autoritaria. Ya no era solo distancia emocional, sino una actitud distinta. Me hablaba en un tono más seco, como si estuviera marcando territorio. Si algo no le gustaba, lo decía sin filtro, incluso frente a otras personas. El momento que más me impactó ocurrió en un supermercado. Estábamos comprando cosas básicas. Yo tomé un producto distinto al que ella quería. No, ese no, dijo en voz alta. Siempre eliges mal. La gente alrededor volteó a vernos. Me sentí incómodo. Solo pensé que este estaba mejor, respondí en voz baja. No te pedí que pensaras, contestó. Te pedí que tomaras el correcto. Me quedé en silencio. No por miedo, sino por sorpresa. Nunca me había hablado así, y menos en público. Esa noche, le conté lo ocurrido a los otros chicos. Para mi sorpresa, no era el único. A Luz le dio por corregirme frente a sus amigas, dijo su novio. Cosas pequeñas, pero con un tono como si yo fuera un niño. Morgan hizo algo parecido en una reunión familiar, agregó el otro. Me dijo que no sabía comportarme solo porque hice un comentario que no le gustó. Cada conversación que teníamos entre nosotros reforzaba la idea de que no se trataba de casos aislados. Algo estaba influyendo en ellas como grupo. Esto no es normal, dije. No es que estén poniendo límites. Es otra cosa. Parece un juego de poder, respondió el novio de Luz. Como si estuvieran probando hasta dónde pueden llegar. Seguimos hablando durante horas, tratando de encontrar una explicación lógica. Terapia, redes sociales, algún curso, una influencia externa. Nada terminaba de encajar del todo. Hasta que el novio de Morgan, que había estado en silencio un buen rato, habló. Creo que sé qué está pasando, dijo. Morgan últimamente la he sorprendido viendo cosas raras en el celular. Videos de TikTok sobre mujeres de alto valor, sobre cómo entrenar a tu novio, sobre castigos emocionales. Creo que algo así las está contaminando. Después de varias conversaciones incómodas y comportamientos cada vez más evidentes, los tres decidimos hacer algo que, en ese momento, nos pareció necesario para no volvernos locos. Crear un grupo de WhatsApp solo entre nosotros. El nombre surgió casi como una broma nerviosa. ¿Y si lo llamamos los patriarcas? Dijo el novio de Luz. Ya que, según ellas, somos el problema histórico de todo. Nos reímos. Sabíamos que sonaba ridículo, incluso infantil, pero precisamente por eso funcionó. Era una forma de quitarle un poco de peso a la tensión y, al mismo tiempo, tener un espacio donde hablar con libertad sin sentirnos juzgados o exagerados. El grupo se creó esa misma noche. Al principio, nadie sabía muy bien qué escribir. Luego, poco a poco, comenzaron a aparecer los primeros reportes, como los llamábamos irónicamente. Novio de Luz. Reporte del día. Luz me dijo que ya no va a hacer planes conmigo si no los propongo, desde un lugar de liderazgo. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que investigara. Yo. Reporte. Itzel se molestó porque llegué 5 minutos tarde.
Dijo que la puntualidad es una prueba de respeto y que ella ya no va a tolerar faltas mínimas. Novio de Morgan. Actualización. Morgan me dijo que si sigo bromeando como antes es porque no he evolucionado emocionalmente. Literalmente usó esa frase. Cada mensaje era leído con una mezcla de risa nerviosa y preocupación real. No se trataba solo de comentarios aislados, sino de un patrón cada vez más claro. Las frases parecían sacadas del mismo manual invisible. Empezamos a analizarlas casi como si fueran pistas. ¿Se dan cuenta de que todas hablan de evolución, límites, liderazgo y energía? Escribí una noche. Sí, respondió el novio de Morgan. Y siempre desde una posición de superioridad moral. El grupo se volvió activo. Cada pequeño episodio era compartido. No para quejarnos sin sentido, sino para confirmar que no estábamos imaginando cosas. Un par de días después, ocurrió algo que marcó un punto distinto en mi relación con Itzel. Estábamos tranquilos en su departamento, viendo una serie. Todo parecía normal. En un momento, ella apagó la televisión y me miró con una expresión seria pero calmada. Amor, dijo, he estado pensando en algo importante. ¿Pasa algo? Pregunté. No es algo malo, respondió. Creo que necesito tomarme un tiempo sin sexo. Me quedé en silencio, sorprendido, pero no molesto. ¿Por qué? Pregunté con cuidado. Quiero conectar más con mi yo interior, explicó. Necesito reenfocar mi energía, trabajar en mí. Tranquilo, solo serán unos días. Asentí. No me pareció una petición absurda. Pensé que era algo personal y respetable. No hice preguntas incómodas ni intenté discutirlo. El problema no fue la decisión en sí. Fue lo que vino después. Los días siguientes se convirtieron en una especie de confusión constante. Itzel seguía comportándose de manera cariñosa, incluso más que antes. Llegaba, me abrazaba, me besaba con intensidad, se sentaba cerca de mí. En más de una ocasión, iniciaba el contacto físico de una forma claramente provocadora. En una de esas ocasiones, llegó a casa, me besó sin decir nada y, durante unos segundos, el ambiente se volvió íntimo. Yo no hice nada más que responder a lo que ella estaba iniciando. En cuanto notó mi reacción, se detuvo de golpe. Lo siento, dijo, apartándose. Esto no está bien. ¿Qué pasa? Pregunté, confundido. Debo concentrarme en mi objetivo espiritual, respondió. No puedo desviarme. Se levantó y fue al baño, dejándome solo en la sala, sin entender qué acababa de pasar. Otra noche ocurrió algo similar. Estábamos en su habitación, el ambiente era claramente íntimo, y cuando todo parecía avanzar de forma natural, ella se levantó de la cama, se vistió con calma y dijo. Lo siento, no puedo. Tengo una meta que cumplir. No hubo discusión, ni explicación adicional. Solo esa frase. Empecé a sentirme frustrado, pero también confundido. No era solo la abstinencia, sino la forma. Parecía deliberado. Como si se tratara de una prueba, o peor, de un juego. Aún así, no dije nada en el grupo. Me daba vergüenza. Sentía que era algo demasiado personal y no quería sonar débil o exagerado. Los reportes siguieron llegando. Novio de Luz. Luz me dijo que el deseo es una herramienta de control y que las mujeres inteligentes saben cuándo retirarlo. Leí ese mensaje varias veces. Yo. ¿Textual dijo eso? Novio de Luz. Tal cual. Como si lo hubiera leído en algún lado. Mi incomodidad creció, pero seguí sin contar lo que me estaba pasando. Hasta que, una noche, el novio de Morgan escribió un mensaje largo, distinto al resto. Novio de Morgan. Chicos, necesito decir algo porque ya no sé si reírme o preocuparme. Morgan no quiere tener sexo conmigo. Dice que es parte de una conexión con sus ancestros, con su chakra y no sé cuántas cosas más. Lo peor es que literalmente se burla. Estamos a punto y se detiene, dice que estoy demasiado apegado al placer.
Esto ya no me parece normal. Hubo varios segundos de silencio en el grupo. Luego escribí. Yo. No eres el único. Tardé unos minutos en ordenar mis ideas antes de continuar. Yo. Itzel me dijo algo parecido. Que necesita abstenerse por motivos espirituales, pero luego hace cosas que me confunden. Inicia el contacto y luego se retira diciendo que está cumpliendo una meta. Las respuestas no tardaron. Novio de Luz. Luz también. Dijo que el autocontrol masculino se entrena así. Novio de Morgan. Entonces es a todos. Ese fue el momento en el que dejamos de sentir vergüenza y empezamos a sentir preocupación real. No era una coincidencia, ni decisiones individuales aisladas. Era un comportamiento replicado con demasiadas similitudes. Esto ya no es solo raro, escribí. Es intencional. Y coordinado, respondió el novio de Luz. Están probando algo con nosotros. El grupo Los Patriarcas, que había empezado como una broma, se convirtió en el único espacio donde podíamos hablar sin sentirnos confundidos o invalidados. Cada mensaje confirmaba que lo que vivíamos no era producto de nuestra imaginación. No sabíamos aún qué pretendían exactamente, pero todos coincidíamos en algo, aquello ya no tenía nada que ver con crecimiento personal ni espiritualidad. Después de varios días de confusión y silencios incómodos, decidí hablar con Itzel de frente. Ya no se trataba solo del sexo, sino del cambio completo en la forma en que me hablaba y me miraba. Sentía que, si no decía algo, iba a seguir normalizando una dinámica que no entendía ni compartía. Estábamos en su departamento. El ambiente era tenso desde que llegué. Ella estaba sentada en el sillón, revisando su celular, con esa tranquilidad exagerada que últimamente parecía usar como escudo. Itzel, le dije, necesito preguntarte algo con honestidad. ¿Por qué no quieres tener sexo conmigo? Si pasa algo, si hay algo que te incomoda o que quieras hablar, prefiero saberlo. Levantó la vista y, para mi sorpresa, se rió. No fue una risa nerviosa ni incómoda, sino burlona. Ay, pobrecillo, dijo. No lo dejan saciar su instinto primitivo heteropatriarcal. Me quedé helado. ¿De qué estás hablando? Pregunté. Se acomodó en el sillón y cruzó las piernas con calma. Tendremos sexo cuando yo diga, continuó. No me importa si tienes ganas o no. Por ahora, no te has ganado que te lo haga. ¿Ganado? Repetí. ¿Qué significa eso? Méritos, respondió. No sé, un regalito de vez en cuando, mi comida favorita algún día, una ropita otro. Cosas así. Sentí una mezcla de enojo y desconcierto. No podía creer que esa conversación estuviera ocurriendo de verdad. ¿En qué momento el sexo se convirtió en un premio o en un trámite? Le dije. No soy un perro al que puedas condicionar. Ella sonrió, como si mi respuesta la divirtiera. Ah, ¿no? Dijo. Seguro que sí. Ahorita mismo lo intento y caes rendido a mis pies solo para que te dé algo de sexo. Se levantó y empezó a acercarse. Comenzó a desvestirse lentamente, mirándome, como si estuviera esperando una reacción automática. Por primera vez desde que empezó todo eso, sentí algo distinto a frustración, sentí rabia. No por deseo reprimido, sino por la humillación implícita. Aparté la mirada y me levanté. Estás loca, dije. ¿Sabes qué? Me largo. Ella se quedó quieta por un segundo, sorprendida. Luego frunció el ceño. Estaba dispuesta a hacértelo ahora, dijo, pero como no quisiste, me buscaré a un verdadero hombre que sí me lo haga cuando yo quiera. No me importa, respondí. Tomé mis cosas y salí sin mirar atrás. Caminé sin rumbo durante varios minutos hasta llegar a un parque cercano. Me senté en una banca y respiré hondo. Sentía la cabeza llena de ruido, pero también una claridad extraña. Algo se había roto definitivamente. Saqué el celular y escribí en el grupo. Yo. Chicos, necesito hablar. Esto ya se fue demasiado lejos. No tardaron en responder. Novio de Luz.
¿Qué pasó? Yo. Itzel me dijo que el sexo es un premio. Que debo ganármelo. Que si no obedezco, se buscará a otro. Hubo unos segundos de silencio virtual. Novio de Morgan. Esto es enfermizo. El novio de Luz escribió poco después. Novio de Luz. Luz empezó a hacerlo conmigo. Literal. Estábamos a punto, y cuando menos lo esperaba, se quitó, se vistió y dijo que todavía no había aprendido la lección. Leí ese mensaje con el estómago encogido. Entonces llegó el mensaje más fuerte de todos. Novio de Morgan. Esta ya está loca. Me dijo que si quería hacerlo con ella debía dejarla tener un trío. Que invitara a un amigo. Dijo que así demostraría que no soy posesivo ni inseguro. Esto se fue a la mierda. Nos quedamos escribiendo durante casi una hora. Ya no había bromas ni ironía. Solo incredulidad y enojo contenido. Todo apuntaba a lo mismo, no era un experimento aislado, era un sistema. Un juego de control. Decidimos vernos en persona esa misma noche. El novio de Morgan ofreció su casa. Cuando llegué, los tres estábamos visiblemente cansados. No solo por la situación, sino por el desgaste emocional acumulado. Nos sentamos en la sala, en silencio, durante varios segundos, hasta que alguien habló. Esto no es empoderamiento, dijo el novio de Luz. Es manipulación. Y abuso emocional, agregó el de Morgan. Cambiaron las reglas sin decirnos, y ahora nos castigan por no cumplirlas. Yo asentí. Lo peor es que lo hacen convencidas de que están en lo correcto, dije. Como si alguien les hubiera vendido la idea de que esto es justicia. Empezamos a reconstruir todo desde el inicio. Los cambios de actitud, las frases similares, los conceptos repetidos. TikTok, influencers, discursos simplificados, ideas sacadas de contexto. No quieren dialogar, dijo el novio de Luz. Quieren obediencia. Y validación entre ellas, añadió el de Morgan. Se refuerzan mutuamente. Nos dimos cuenta de algo importante, reaccionar impulsivamente, discutir o suplicar solo alimentaría ese juego. Eso era exactamente lo que esperaban. Si esto es un sistema de castigos, dije, entonces también debe tener una expectativa de respuesta. Exacto, respondió el novio de Morgan. Y nosotros hemos estado reaccionando justo como ellas quieren. Hubo un silencio pesado. ¿Y si dejamos de jugar? Pregunté. Los otros dos me miraron. ¿A qué te refieres? Dijo el novio de Luz. A no reaccionar. A no discutir. A no justificar nada. A hacer lo contrario de lo que esperan. Nos quedamos pensativos. No se trataba de vengarnos, ni de imponer nada. Se trataba de romper la dinámica. Si quieren poder, dijo el de Morgan, hay que quitarle el combustible. Poco a poco, entre frases cortas y silencios largos, empezamos a delinear una idea. No era una confrontación directa. Tampoco un ultimátum inmediato. Era algo más simple y, al mismo tiempo, más contundente. Un plan para dejar en evidencia que aquello no era una relación, sino un intento de control. Todavía no sabíamos exactamente cómo terminaría, pero por primera vez desde que todo empezó, sentimos que estábamos recuperando algo que habíamos perdido, la claridad. Y con eso, decidimos qué hacer después. El novio de Luz dijo. Ya sé, volvamos con ellas, pero ahora nosotros seremos los distantes. Que sientan lo mismo. El novio de Morgan negó con la cabeza de inmediato. No, dijo con firmeza. Yo no voy a volver con una tipa que me pidió un trío para probar mi seguridad. Y tú tampoco deberías volver con la tuya. No seas felpudo, hombre. La palabra quedó flotando en el aire. Nadie se rió. El novio de Morgan se levantó y empezó a caminar por la sala, claramente alterado. Estas creían que nos tendrían controlados, continuó. Querían robots, no hombres. Querían tipos sumisos, fieles y obedientes sin cuestionar nada. Pues les vamos a dar exactamente lo contrario. Se detuvo,
Miró su celular y soltó una risa seca. Morgan ya me escribió, dijo. Dice que donde estoy y que no sea inmaduro. Nos miró a los dos. ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a llamar a unas amigas. Son de esas chicas, ya saben, les gusta divertirse, no se complican la vida. Podemos armar algo aquí. No entendí del todo a qué se refería, pero no tuve ánimo para discutir. No se trataba de venganza planeada, sino de romper definitivamente el juego psicológico en el que nos habían metido. Unos 40 minutos después, llegaron dos chicas que yo no conocía. Saludaron con naturalidad, sin incomodidad. El ambiente cambió casi de inmediato. Música baja, bebidas, conversaciones normales. Nada exagerado, nada forzado. En algún momento, el novio de Morgan les explicó la situación. No exageró ni dramatizó. Solo contó lo que había pasado y por qué estábamos ahí. Las chicas se miraron entre ellas y una de ellas se encogió de hombros. Suena agotador, dijo. Nadie merece estar en una relación así. Eso fue suficiente. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros celulares empezaran a sonar. Primero Luz. Luego Morgan. Después Itzel. Llamadas, mensajes, reproches, preguntas. El novio de Morgan tomó su celular, activó la cámara y comenzó a grabar mientras rodeaba con los brazos a las dos chicas que estaban sentadas con él. Lo siento, amor, dijo mirando a la cámara, pero prefiero este trío, dos chicas y un chico. Suena bien, ¿no? Colgó antes de que Morgan pudiera responder. El novio de Luz y yo nos miramos. No por el contenido del mensaje, sino por la seguridad con la que lo había hecho. Era exactamente lo contrario de la reacción que ellas esperaban. Eso fue increíble, dijo el novio de Luz, casi incrédulo. Yo no dije nada. Sentía una mezcla extraña de adrenalina y tristeza. Sabía que lo mío sería distinto. Minutos después, Itzel me llamó por videollamada. Respondí. La idea inicial era simple, aparecer con una de las chicas, decir un par de frases y colgar. Pero nada salió como lo habíamos imaginado. Itzel apareció en la pantalla con el rostro tenso. ¿Dónde estás?, preguntó. ¿Qué es esto? Tomé aire y apunté la cámara hacia mí y hacia la chica que estaba a mi lado. Lo siento, amor, dije, pero vine a desahogar mis instintos con otra persona porque tú ya me tenías cansado de juegos. Antes de que pudiera decir algo más, la chica a mi lado intervino de forma espontánea. Ay, ya olvídala, dijo. Me tomó del rostro y me besó. No fue planeado. No fue estratégico. Simplemente ocurrió. No vi la reacción completa de Itzel, pero escuché su voz quebrarse. ¿Qué te pasa, idiota? Luego, silencio. La llamada se cortó. Cuando me separé del beso, sentí un vacío extraño. No euforia, no triunfo. Solo la certeza de que algo había terminado definitivamente. Las consecuencias no tardaron. Esa misma noche, los tres recibimos mensajes largos. Acusaciones, llanto, intentos de culpa. Ninguno respondió de inmediato. Al día siguiente, cada uno tuvo su conversación final. El novio de Morgan fue claro, terminó la relación sin discutir. Dijo que no estaba dispuesto a seguir en un vínculo basado en pruebas, castigos y humillación. Morgan intentó justificarse, pero no pidió disculpas reales. El novio de Luz hizo lo mismo. Luz lloró, dijo que solo estaba intentando cambiar la dinámica, pero nunca reconoció el daño. Yo hablé con Itzel por última vez 2 días después. Intentó invertir la situación, decir que yo había sido cruel, que todo era una prueba que no supe superar. Solo habló desde una superioridad que ya no tenía efecto. No éramos compatibles, le dije. Y no voy a aceptar que me trates como algo que se entrena. Colgué. Nos volvimos a reunir los tres una última vez para cerrar el capítulo. No para celebrar, sino para procesar lo ocurrido. Lo más fuerte, dije, es que estaban convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Eso es lo peligroso, respondió el exnovio de Morgan.
Cuando el abuso se disfraza de discurso. Agradecimos a las chicas que habían estado esa noche. No por lo ocurrido frente a las cámaras, sino por algo más simple, haber sido humanas, directas y sin juegos de poder. Antes de irse, la chica que me había besado me sonrió. Oye, me dijo, ¿me das tu número? Lo pensé unos segundos y se lo di. No como promesa de nada, sino como símbolo de algo nuevo, libertad sin manipulación. Hoy, con distancia, entiendo que aquello no fue una lección en el sentido heroico. Fue una ruptura necesaria. Aprendimos a reconocer cuando una relación deja de ser un espacio de crecimiento mutuo y se convierte en un sistema de control. Y, sobre todo, aprendimos que el respeto no se negocia, no se premia y no se castiga. Simplemente debe existir.